Hola queridos suscriptores, hoy vamos a grabar el final del Oro de los Dioses. Los felicito por haber llegado hasta el final. Estuve un tiempo sin publicar de este libro porque estaba enferma de la garganta. Los felicito porque son verdaderos los que llegaron hasta aquí al final y son verdaderos buscadores de la verdad. Página 204. Ciudades subterráneas con casa, varios pisos, grandes salas de reuniones, un trabajo tan largo y fastidioso. Bajo la tierra no harían nuestros antepasados precisamente para distraerse ni para protegerse de las fieras expresión de una ideas religiosos. Tampoco habrían hecho para buscar refugio contra el ejército enemigo excavaciones de semejante magnitud con herramientas primitivas, suponen años. Por otra parte, el ejército enemigo había resultado tan simple que la tarea era de reducir al costado adversario. Le hubieran bastado bloquear las entradas dejando a su oponente con alternativa de entregarse o morir de hambre. Solo puede haber un móvil que induzca a la realización de este tipo de empresa, el temor al ataque desde el aire. Pero ¿quién tendría interés de atacar desde el aire a seres inofensivos? Solamente a aquellos seres de quienes se hablaba la tradición de aquellos dioses. Un día posaron la planta sobre la tierra. Ahora estiro el cuello para recibir el fuego de la crítica. Ya estoy acostumbrado. Ni la crítica ni la burla me van a causar desasosiego, sobre todo cuando de los acontecimientos de mi cita, de los textos de Ezequiel, recuerdos del futuro. Vamos a recapitular. Ezequiel narra: sucedido el 30º año, fue el 5º día del 4º mes, cuando yo me hallaba a las orillas del río de Chebar. Entre los desterrados se abrió el cielo. Yo vi como un viento tormentoso proveniente del norte, una gran nube rodeada de centellantes resplandores y un fuego interesante en el centro del cual parpadeaba con una roca mineral un medio que surgieron figuras como 4 seres vivientes. Parecían la figura humana, cada una tenía 4 rostros, cada una 4 alas, sus piernas eran rectas y chispeaban el cual reluciente mineral, más allá de dividirse de una rueda. Sobre el suelo junto a uno los seres vivientes. El aspecto de las ruedas era brillante como una crisolita, que cuando las ruedas tenían forma idéntica y estaban labradas, como si cada rueda metiera dentro de la otra, podrían marchar hacia los 4 lados sin moverse durante la marcha. Vi que tenían calces, de los cuales estaban llenos de otros alrededor, de 4 ruedas. Cuando estos seres vivientes marchaban, las ruedas también marchaban en el suelo, las ruedas se elevaban también. El Hijo del Hombre pone un pie porque he de hablarle o de dejar de mí un formidable estruendo cuando el Señor en su inmensa majestad se alcanzó del lugar el zumbido de los seres vivientes, cuyas alas tocaban entre sí, el rumor de la cuerda acompañándose a causa del inmenso favor. En mi obra citada comenté el texto de Ezequiel a la luz de nuestros conocimientos técnicos actuales. El pasaje me pareció muy apropiado. Sobre él se tocan varias cuestiones de interés y su interpretación no podía ser nada más evidente. En la luz de críticas mofas debió soportar mi moderna exégesis. El 28 de marzo de 1972 tuve la ocasión de conversar con Hush B. USA, con Joseph F. Brunrick. El ingeniero Brunrick
austriaco de nacimiento, trabajó desde hace 14 años en la NASA. El jefe de la sección Proyectos de Construcción, donde se proyectan las futuras estaciones orbitales. Brunrick trabajó, por ejemplo, con las últimas etapas de la construcción de Saturno y actualmente requiere los trabajos de proyección de las estaciones orbitales, de los cuales los astronautas pasarán semanas enteras en el espacio. En julio de 1972, Brunrick fue condecorado con la sección de Service Medal de la NASA por los trabajos y proyectos en Saturno y Apolo, distinción que solo se ha recibido muy contadas personas de la NASA. Usted se ha ocupado en sus momentos libres de una visión del profeta Ezequiel, ante todo que el móvil induce a ocuparse de estos temas. Para ser bien franco, lo hice en el ánimo de protesta. Leí un libro de los recuerdos del futuro con el sentimiento de la superioridad del hombre que sabe antemano que todo es un destino. Entre las materias tocadas por usted, me detuve en su interpretación técnica de las visiones de Ezequiel. Este era un tema sobre el cual yo podía hablar, ya que he dedicado la mayor parte de mi vida a la construcción y cálculo de aviones y cohetes. Me he levantado y tomé la Biblia al fin de leer el texto completo y me sentí seguro de poder rebatir los argumentos en pocos minutos. Usted no podía, más exactamente tenía derecho a tener razón. Después de una lectura cuidadosa, mi seguridad empezó a vacilar. Los pocos minutos que pensaba decirle al tema que fueron convertidos en largo tiempo al estudio durante el desarrollo y delante fundamentalmente de lo que estaba esbozado en las primeras horas. En su estudio usted tomó en cuenta la persona del profeta Ezequiel. Por supuesto, 3 aspectos en lo relativo a los rasgos generales de su personalidad, su condición de relator, por último, su aparición de sucesos narrados. Las características de personalidad influyen en la valoración general de su relato como reporte de un excelente observador. En cuanto a su aparición, nos ayuda a contestar la pregunta: ¿era el centro del acontecimiento? ¿Cómo no lo era? Se plantea la otra pregunta: ¿por qué no? Hasta ahora todos los encuentros de Dios hombre se describen en el Antiguo Testamento, los cuales siempre tienen lugar en medio del humo, ruido, fuego, relámpagos y temblores de la tierra. Han sido interpretados como ideogramas. Después del estudio del asunto, ¿considera usted posible que el profeta haya tenido realmente el encuentro por ser extraterrestre? Si es así, ¿qué indicios se basa? La contestación de una primera pregunta es categórica. Si no estoy de acuerdo con la palabra de indicios, el regalo de Ezequiel puede deducirse en líneas generales aspectos de las naves espaciales por aquí descritas. Luego, totalmente independiente del relato, puedo como ingeniero calcular y construir el apartado volador de tales características. Si puede todo esto, constata el resultado, no solo resultado técnicamente posible, sino además que desde todo punto de vista razonable y bien concebido. Y por otra parte, la narración del profeta se mencionan detalles, procesos no contradicen a las deducciones técnicas. Entonces ya no podemos hablar solo de indicios. Sé que usted ha redactado un manuscrito con sus consideraciones sobre el pasaje del profeta Ezequiel. De sus cálculos resultan tal vez conclusiones acerca de las dimensiones de las naves.
o del nivel técnico de sus constructores. Para mi asombro, incluso eso resultaba perfectamente posible. Esta investigación, precisamente debido a la inseguridad inicial, se lleva a cabo de forma paramétrica, es decir, que hacen varias gradualmente hacia la serie de transportación más allá del estado actual de la técnica, cual se basa en la parte de posibilidades teóricas. En la parte de evaluaciones puede constatar la nave espacial de Ezequiel tiene unas dimensiones bastante verosímiles y correspondientes al nivel técnico que quizás alcanzaron dentro de algunos decenios. No es mi propósito averiguar con anticipación los resultados de su estudio, pero naturalmente tengo la curiosidad de saber si al poste quedan abiertas algunas incógnitas, como indicarme dos o por lo menos muy bien. Uno de los interrogantes sería el relato, que contiene una mezcla de auténticas visiones y sucesos reales, o se trata solamente de observaciones reales. A otra cuestión se refiere a la situación real del templo del cual vuela Ezequiel. Ninguna de las dos posibilidades señala tener relación de Jerusalén. La determinación del lugar sería altamente significativa. ¿Ha reparado usted, el señor Brurich, en sus cálculos y consideraciones escandalizarán los exégetas? Por supuesto, el shock será inevitable, no obstante, pero reducidos al mínimo. Con mi libro daré todos los datos técnicos que utilizaré para mis cálculos, para la reconstrucción. El propósito que todos los resultados puede revisar mi trabajo por sí mismo, o bien hacerlo y revisar. El repaso de los cálculos toma mucho tiempo. Por ello habrá pasado a peor. Simplemente no queda otra salida. Evidentemente ello es seguir el periodo más largo de adaptación en distintos campos. Aquí se ha hecho realidad mi sueño dorado. Técnico eminente ha tomado la palabra, por decirlo así. Deseo que mis sugerencias levanten olas en el caso de Brunrich, pero también deseo que estos señores sabios tan suficientes dejen a un lado sus lentes opacos y los cambien por otros buenos que les permitan ver claro como Brunrich. Traten de verificar si acaso este visionario Daniken no está insinuando pistas algunas, solamente por supuesto, nos descaminadas, que los viejos senderos trillados que solo se revuelven en un círculo. Errare humanum es, hace decir Sófocles, 497-405 a.C. en su Antagonía. ¿Es el caso tan difícil? ¿Es acaso una vergüenza de seres posiciones que más tardar mañana se harán insostenibles? Ello, fragmentos y cosmos. ¿Quién o qué creó el universo? ¿Quién o qué puso las estrellas en el cosmos? ¿Quién o qué acciona la palanca de distribución de la creación y se entretiene hacer chocar las estrellas, en hacer explotar los soles, en lanzar galaxias enteras unas sobre otras? ¿Quién o qué infundió el soplo de la vida? ¿Quién o qué determinó la formación de la vida inteligente, el que nosotros seamos lo que somos? Si todo lo que existe fue creado por Dios único, entonces Dios tendría que ser justo, todopoderoso, bueno, ya que todo ha sido creado en su propia voluntad, pues este Dios todopoderoso permite las guerras, derramamiento de sangre y lágrimas. ¿Por qué
tolera ese Dios justo que se cometan crímenes contra niños inocentes? Si este sabio desea que los hombres sirvan como afirmación de religiones, ¿por qué permite que hagan en un solo planeta cerca de 20.000 religiones, sectas distintas que combaten en su nombre? ¿Cómo puede concebirse un hombre este Dios que, como dicen las religiones, se hizo hombre y por consiguiente comprende a los hombres su felicidad, su miseria, se bendigan instrumentos bélicos, bandos opuestos? ¿Cómo debería de ser un buen Dios favorecer solamente a los que combaten realmente en su nombre, por su causa y por su disposición suya? ¿Cómo es posible que los infames, malvados, usureros, falsos jueces participen de la felicidad de nuevas criaturas bajo el sol Dios? ¿Cómo puede permitir Dios el bueno y el sabio los ricos hagan cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y no siendo solo hijos? Pero por encima de todo, ¿con qué finalidad Dios ha creado los seres inteligentes? El biólogo molecular Jacques Monod, director del Instituto Pasteur de París y Premio Nobel de 1965, causó conmoción y sobresalto en el mundo creyente que su libro Al azar y la necesidad, incluyendo a los ateos, quedaron indignados a las tesis de Monod, fue que presentía un énfasis filosófico de los fenómenos biológicos de una religión sustitutiva. En su obra, Monod menciona las 3 etapas que hicieron posible la vida: la formación de los principales componentes químicos de los seres vivos sobre la Tierra, núcleos y aminoácidos. A base de estos materiales de formación de las primeras macromoléculas capaces de reproducirse. Las macromoléculas son moléculas de más de 1000 átomos. Alrededor de estas estructuras formaron todos los seres vivos, un sistema independiente cuyo origen se remonta a la célula primitiva. Monod se basa en los más recientes descubrimientos de la biología molecular y la genética. Hace miles de millones de años llegaron a la atmósfera y superficie terrestre determinados compuestos sencillos en el carbono, como el metano. Más adelante se formaron agua y el amoníaco. A partir de esos compuestos sencillos se forman numerosas sustancias, entre más nucleótidos y aminoácidos, que finalmente se unieron en la masa primitiva para dar origen a la primera célula, el primer ser vivo. Esto sucedería en una época que los fenómenos químicos y físicos aún no están siendo ligados a la presencia de seres vivientes. El regreso a las estrellas, página 37 y siguiente. El pequeño resto hasta el desarrollo del Homo sapiens se lleva a cabo según la teoría de la evolución. Toda tranquilidad, sin ninguna intención especial. El núcleo de la tesis de Monod es que el acontecimiento decisivo determina la formación de vida se dio una sola vez, dice Monod. Al fin el hombre ha llegado a saber que se encuentra solo en una diferente inmensidad del universo, del cual surgió por azar. Ninguna parte se decidió a su destino sin su deber. La vida es premio gordo de la lotería de la naturaleza. Puede las ideas del profesor ateo vengan excelentes fundamentos científicos, por lo que en todo caso la cuestión de fundamento científico no es todo caso
cuestión decisiva queda sin resolver ¿Cuál fue la fuerza que determinó la formación de las sustancias químicas necesarias para el nacimiento de la vida? ¿De dónde salieron los ingredientes para la masa primitiva, el cual corretea la vida con los ojos de grasa en el caldo? De la atmósfera, por supuesto, contesta la ciencia por una propuesta que no se basta, sino que los niños curiosos el signo preguntando por qué salió de la atmósfera, qué tal la envoltura de la tierra enfriaba. Es una parte del sol, el hijo mío, el sol es una parte de la Vía Láctea, el hijo y donde vino la Vía Láctea en una parte de que todas las vías lácteas del universo y donde quieren las vías lácteas. Sobre esto hay teorías. Físico y matemático de Bruselas concebió alguna hipótesis sobre explicar la formación del universo hace miles de millones de años. Toda materia de cosmos estaba concentrada en un átomo primitivo, una masa densa. La cohesión mantendría las partículas unidas al núcleo, enormes fuerzas se multiplicaban. Desarramadas en miles de millones de trozos, la materia pasó a un prolongado periodo de consolidación, en el curso del cual las partículas fueron reuniéndose en un inmenso número de galaxias. El físico ruso George Gamow de 1904 desarrolló a partir de la hipótesis de Lemaitre su teoría del Big Bang. Esta teoría del Big Bang de la gran explosión tiene comparación con las demás teorías de la ventaja de poderse apoyar el efecto Doppler. El físico austríaco profesor Christian Doppler, 1803-1853, descubrió que en 1842 efecto Christian llevaba su nombre, que se observa en todos los fenómenos ondulatorios, la luz, el sonido. El efecto Doppler consiste en que la alteración del tono se comprueba cuál ha sido la fuente emisora del sonido, y bien observado está el movimiento de aumentar la distancia entre el observador y el sonido. Cobra un tono bajo al disminuir la distancia entre ambos tonos, vuelven agudo. Esto puede observar el ejemplo del silbido de una locomotora en movimiento tratándose de la luz. Se observa durante el movimiento la fuente luminosa hacia el observador, el desplazamiento es al azul, y durante el movimiento fuese luminosa alejándose del observador, observa el desplazamiento hacia el rojo. Basándose en el efecto Doppler, puede medir la velocidad de todas las estrellas, porque se han demostrado de la composición química, muestran todas ellas pertenecen a condiciones físicas análogas entre nuestra galaxia. El astrofísico Edwin Powell Hubble en 1989-1953 comprobó que en 1929 el Mount Wills Observatorio, durante sus trabajos sobre las nebulosas cósmicas y constelaciones en el espectro de galaxias, se alejan de nosotros, de la desplaza hacia el rojo, dice el doctor Heinz Affer, profesor de física del plasma de la Real Escuela Técnica Superior de Estocolmo. Las galaxias se alejan de nosotros como velocidades proporcionales a la distancia de la Tierra. Para formarnos una idea, que podríamos imaginarnos un globo de goma. Antes de llenarnos de aire, marcarnos puntos rojos en su superficie y luego lo inflamos. En esta forma, punto va alejándose de los demás con velocidad proporcional.
Cada puesto aleja rápidamente cuando más inflado el globo. Esto claro que el conocimiento de la velocidad de los puntos son función de la distancia, asimismo direcciones que se mueven. Puede calcularse cuando estuvieron todos los reunidos en el mismo lugar mediante este poco desplazamiento hacia el rojo aspecto. Se han podido calcular la edad universo, el cual ha estimado los 6 y 10 millones de años terrestres. Apenas el mundo había puesto de acuerdo en este cálculo cuando en noviembre de 1971 tomó la palabra de George Abel, director del Departamento Astronomía de la Universidad de California. Dijo de que este error de honorables colegas, después de 13 años de observación y de 8 galaxias muy lejanas entre sí, puedo demostrar que la edad del universo es del doble de la supuesta hasta la fecha. El Big Bang, el universo no es una dama a quien podamos ofender de una apreciación exagerada de la edad. A mí me da lo mismo la explosión primitiva que ha tenido 6, 10, 20 millones de años atrás. La edad no tiene nada que ver con el origen de la vida. Cuando hiciera que haya tenido lugar de la explosión, antes tuvo que hacer algo ahí. La explosión de átomos originales podría explicar la formación de las galaxias con miles y miles de millones de estrellas. Los científicos de todos los sectores, incluso los filósofos, tendrán a ahondar cada vez más en los misterios del átomo, que origen de todas las cosas, sobre lo que podría negar cada vez con mayor vehemencia la existencia de fuerza llamado Dios, el comienzo de la creación. Si la materia de todas las estrellas proviene del átomo, es lo único concluir que las estrellas y todavía las galaxias, ellas hechas en la misma materia, consisten de los mismos elementos. En efecto, el curso de los últimos años se ha descubierto cada vez más aminoácidos y combinaciones de moléculas complejas de la materia extraterrestre. Los geólogos Goesta Bollín, David B. Erickson de la ciudad de Columbia en Nueva York anunciaron 29 de octubre de 1971 la revista Nature que en investigaciones de laboratorio ha sido posible mediante la irradiación de una mezcla de 4 sustancias cuya existencia en el espacio ha sido comprobada, obtener aminoácidos como productos de relación. Casi simultáneamente los investigadores del Observatorio Radioastronómico de Green Bank, West Virginia, dieron a conocer la nebulosa de constelación de Sagitario había detectado una formación de un ser vivo. Se trata de un cianocetileno, la combinación química de mayor complejidad que ha sido posible constatar hasta la fecha en el cosmos. El universo no ha podido detectar sustancias como el hidrógeno, monóxido, carbono, amoníaco, agua, hidrógeno, cianuro, formaldehído, ácido fórmico, alcohólico, metílico y una serie de hidrocarburos en meteoritos y piedras lunares. Han podido constatarse de la existencia de aminoácidos. Los científicos de la NASA anunciaron en octubre de 1971 que el meteorito de Murchison a Munray, así llamados por el lugar donde fueron encontrados, pudieron identificar 17 aminoácidos, entre ellos algunos aptos para la formación de proteínas. El análisis de las piedras lunares atraídas a la tripulación del Apolo 6, Apolo 11, se reconocieron en los aminoácidos constituyentes a las proteínas de glicina y alanina.
En realidad el hombre sociable debería de sentirse muy feliz de saber que con cada día encontramos nuevos indicios que no era solo el cosmos, como lo contrario hay muchos compañeros en juego, están en espera de reconozcan las huellas de ellos dejaron durante la visita. En todo caso, cuando el estado actual de nuestro conocimiento puede suponerse que toda la materia del universo estaba originalmente concentrada en átomos primitivos. Todos los astros de la galaxia se dan condiciones químicas de la vida en lugar para el buen Dios. En un esquema del universo ha concebido hombres y ciencia. La personificación de la fuerza debió haber exigido antes de la exploración primitiva, bajo el nombre de Dios, y las ideas que emanan este concepto han sido difundidas por catequesis de fieles que obstruyen a la visión. La fuerza original de una entidad neutral, ello existía antes del Big Bang, la gran explosión, ello desencadenó la gran destrucción, ello formó mediante la explosión de todo el mundo del universo. Ello la fuerza primitiva e incorpórea determinante que transformó la materia, ello conocía que lo sucedería después de la explosión, ello deseaba adquirir la experiencia viva. En muchas discusiones ha procurado ilustrar la idea mía una comparación, si bien resulta demasiado simplificada. Piénsese en el argumento ordenador del trabajo de 100 millones de unidades de pensamiento de bits del lenguaje técnico, según el profesor de Nietzsche en la Universidad de Edimburgo, el diseñador del prototipo del primer computador pensante. Este aparato posee una conciencia personal del computador. Está firmemente ligada a la máquina de sus millones y millones de conexiones. Este computador estallase en su conciencia personal, quedaría destruida definitivamente. Siempre el inteligente aparato no hubiese sido precaución de magnetizar todos los miles de millones de bits de la explosión. Tiene lugar la explosión, 100 millones de bits salen proyectados de distintas velocidades según el tamaño de todas las direcciones. Ya no existe más la conciencia original centralizada en un ordenador, pero el asunto suicida había programado el futuro para la explosión. Todos los bits magnetizados, sus informaciones, elementos volverían a encontrarse nuevamente en el centro de la explosión. Cada bit trae un regreso al centro de un nuevo, un granito de arena en la contribución a la primitiva conciencia personal de la gran máquina. Este enriquecimiento de conciencia personal es experiencia personal desde el momento de la explosión hasta una ínfima partícula de la gran conciencia de estos bits, y su limitada capacidad hubiese podido plantearse en la pregunta: ¿cuál es el fin de esta loca carrera? O bien, ¿quién ha creado dónde ven? No hubiese podido encontrar respuesta alguna. No obstante, era comienzo y fin del acto de una especie de creación de conciencia enriquecida. Tal vez esta comparación, aunque tanto grosera, pueda ayudar a vislumbrar el fenómeno. Ellos solo partes constituyentes de ello primitivo, solamente al final del punto mega. Teilhard y Chardin recordaremos de que solo a la vez causa un producto de creación, que ello es sinónimo de Dios y tiene que haber existido antes de la explosión original. Le parece la idea irrecusable del evangelista Juan en su revelación muestra que tuvo acceso al antiguo texto sagrado que escribió con una gran creación. En el principio era el verbo, y el verbo estaba Dios, y Dios era el verbo. Este estaba en un principio de Dios, y se ha sido hechas todas las cosas, y si Él se ha hecho nada, ha sido
ha sido creado, todo sería lógico en el concepto de Dios a través de 2000 años, no hubiese ido incorporando el lastre de las ideas extrañas, hace posible relatar la historia, la creación, la media de niños rústicos, pero que impiden ir al fondo del misterio de la creación, siendo por ello Dios decidió transformarse en materia, es por consiguiente a la vez la creación que produjo la creación, como dice el profesor D. L. Pierre de la Universidad de Stanford, el pánico ante el error de la muerte, todo progreso. El amor es la verdad, la salvaguardia, como lo veis, el computador habemos reunido nuevamente, somos parte de, insignificante de ellos, hemos de confluir finalmente una sola eterna comunidad cosmológica. Toda la filosofía revuelven a la desaparición en torno a las preguntas ¿por qué y dónde? El conocimiento, describe al teólogo profesor Pussetti, no se adquiere sobre la vía de la científica y la realidad, no hay ninguna verdad religiosa de importancia, el cual año de 2000 el mundo aparece dividido en 5 grandes regiones, sectas fanáticas. Tenía ahora posible toda la seguridad del el contacto de seres inteligentes del cosmos. No nos presentamos como católicos, como protestantes, como luteranos, como husitas, como mormones, como mahometanos, como budistas, como hindúes, como griegos ortodoxos. ¿Estamos acaso dispuestos a presentarnos como subdesarrollados mentales, a abstenernos de accionar el conmutador de la luz el día sábado, los judíos ortodoxos, al privado de la carne, el celdo, los mahometanos y judíos, y venerar vacas desnutridas y ratas sobresalientes, los hindúes y las religiones afines? ¿O por qué clavarnos cruelmente la cruz de nuestro Dios Todopoderoso? Tengo el presentimiento de que con la entrada de los años 2000 y la era de interestelar se podrá terminar la división religiosa, bajo el supuesto de que todos somos parte de un poderoso ello. No existe más que la paradoja de un Dios que es incomprensiblemente bueno y malo a la vez. Este Dios ya no es causante de sufrimiento, de la felicidad, de la prueba, de la providencia. Somos nosotros los que llevamos la fuerza positiva y negativa dentro de nosotros mismos, porque todos provenimos de ello, existió siempre. No me resulta posible eludir la cuestión de ello, de Dios entre las cosas, porque tengo la convicción que las religiones y sus innumerables dioses entran en un progreso. Cuántas guerras, sufrimientos, horrores han desencadenado religiones, sectas, hombres en sus respectivos dioses. Así no cambia, serán las causas de la ruina de la humanidad. El analista del sistema J. W. Forest de Massachusetts, Instituto Tecnológico, han reaccionado valientemente al modelo matemático profundo del estudio de las tasas de crecimiento humano y sus consecuencias en el libro The Limites of the Growth, publicado en 1972 en el profesor Dennis Meadows, apoyándose en los cálculos de Forester. Expone el mundo de las sombrías perspectivas que aguardan diariamente sobre tras la hora. Crece la población del planeta, la marea humana que inunda la tierra. Todos necesitamos alimento, vestido, techos, algunos desechos, basuras, incrementar la cantidad de nitrógeno en el medio ambiente. Se precisa más materias primas y más superficie cultivable que hay disponible en el mundo. ¿Cuál metástasis del tumor canceroso? Las ciudades colonias van cubiertos a la faz de la tierra. Del último extremo se pretendiese talar las selvas y bosques de la humanidad, se asfixia la misma.
Destruirá las fuentes del oxígeno, el elixir de la vida, el agua no alcanzará aun cuando tomen en cuenta los océanos, los hielos polares. Los hombres de ciencia advierten que antes del 2100 sucumbirá nuestro planeta. Todo queda la solución de este problema, un inminente amos todas las confesiones religiosas grandes y pequeñas como acuerdo de un gigantesco consorcio mundial, cada grupo religioso sus ovejas, mientras más ovejitas, más poder. Todo parte hace de que el hombre en política el poder sobre las criaturas, sobre el crimen de la humanidad. No debería comenzar el fin, el hombre considerarse parte esencial del cosmos. Con tal filosofía proporciona un bienhechor sentimiento, una propia importancia. La navegación espacial será indispensable en el futuro. El viaje de la luna fue un comienzo porque necesitamos cada vez materias primas en el espacio, pero además de esto la navegación espacial procurará también casi con certeza el encuentro de nuestro otro planeta. Este encuentro nos parece halagar mucho a 20.000 religiones y sectas. La ovejita que piensa ser todo el centro de la creación, ¿qué pasaría si de repente nos encontramos? Permítame. Cada grupo religioso cuenta con ovejitas, mientras más ovejitas, más poder. Lo que ahí hace el nombre de Dios, la política de poder de los hombres, criaturas, el crimen contra la humanidad, no debería comenzar al fin el hombre a considerarse proporciona el bienhechor del sentimiento de su propia importancia. La navegación espacial se indispensable el futuro. El viaje de la luna fue un conocimiento que necesitamos con materias primas, procurará también casi toda la certeza, el encuentro del Señor y otro planeta. Este encuentro no parecerá halagar a mucho de 20.000 religiones o sectas. La ovejita también seguir siendo el centro de la creación. Que pasará de repente nos encontramos con seres superiores, nosotros y otros planetas, seres existentes al margen del acto de la creación de Dios. Qué tan difícil dejar de lado las leyendas siempre entrañables. Hay poderes con astucia luciferina, trata de sabotear las técnicas del futuro y sus objetivos. Se previene contra los resultados de las investigaciones encaminadas a este fin. El criterio se va filtrando en forma tan solapada que a muchos críticos inteligentes de los planes espaciales que ni siquiera sospechan quién escribe con la pluma sus argumentaciones. Bueno, ¿qué hacer? Habrá que volar a los templos y demoler las iglesias, nunca jamás. Donde quiera los hombres que se congregan a alabar al Creador experimentan un sentimiento de solidaridad reconfortante al bienhechor, como evocado a la vibración de una diapasón surge el ambiente en común, presentimiento largo y grandioso. Los templos de las iglesias son lugares de recogimiento, lugares de alabanza a lo indefinible, al hecho de que hemos aprendido a llamar a Dios. Estos lugares son necesarios, el resto es obra. Bueno, este es el fin del libro, espero que les haya gustado. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Que tengan un buen día donde quiera que estén. Muchas gracias.